Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce en el curso de Geografía y trabajaremos la semana 3 con el tema Factores de transformación del relieve, fuerzas internas. Cuando nosotros realizamos viajes alrededor del país o en otros países, podemos observar diversas formas de relieve, como son estribaciones andinas, montañas, depresiones, valles, entre otros. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo se han formado estas formas de relieve y por qué o cuáles son las causas que hacen que se mantengan o cambien durante los años? Entonces empezamos a dar la explicación. El relieve constituye todas las formas que adquiere la superficie de la corteza terrestre y es lo que nosotros podemos divisar. Este relieve es afectado por lo que nosotros conocemos como geodinámica. La geodinámica son factores que pueden ser tanto internos o factores externos. Los factores internos son conocidos como factores endógenos. Por eso también le llamamos fuerzas endógenas. Y los factores externos son conocidos como factores exógenos, también llamados factores exógenos. ¿Cuáles son los procesos que se incluyen dentro de los procesos internos o endógenos? Tenemos allí 3 tipos de factores. El primero vendría a ser el diastrofismo. El segundo nosotros lo conocemos como vulcanismo. Y el tercer proceso vendría a ser la actividad sísmica o popularmente conocidos como los sismos. En el caso de los factores externos, nosotros tenemos 2 tipos de procesos. Meteorización y la erosión. Ahora, para poder entender mejor los procesos internos, que son los que nosotros vamos a trabajar en esta clase, recordemos también cómo se estructura la Tierra en lo que vendría a ser la geósfera. La geósfera nosotros la graficamos como si fuera un cono de helado. Esta geósfera tiene 3 capas. La capa interna la conocemos como núcleo. La capa superior al núcleo lo conocemos como manto. Y la capa superior al manto la conocemos como la corteza. También podemos cambiarles de nombre y utilizar el nombre de las capas. Por ejemplo, en lugar de hablar de núcleo, decimos endósfera, porque es la capa más profunda que tiene la Tierra. En vez de decir manto, podemos decirle mesósfera, porque es la capa media. Y en vez de decir corteza, le podemos decir litósfera. Sobre la corteza nosotros encontramos lo que conocemos como el relieve. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Cómo afecta las capas internas para formar o deformar este relieve. En el núcleo nosotros tenemos 2 partes. Tenemos también lo que vendría a ser el núcleo interno y el núcleo externo. Su diferencia es que el núcleo interno es más sólido y el núcleo externo es líquido. En el manto nosotros encontramos el magma que se va solidificando. Y en la corteza encontramos la famosa sial y cima. ¿Qué tiene que ver esto con la formación del relieve? Lo que sucede es que durante todas estas capas de la corteza, del manto y el núcleo, actúan unas fuerzas que nosotros conocemos como fuerzas convectivas. Estas fuerzas que nosotros encontramos allí van a producir ondas o movimientos, que también conocemos como ondas sísmicas. Estas fuerzas entonces van a viajar hacia el relieve generando deformaciones. Las populares que nosotros llamamos placas tectónicas las encontramos sobre el manto, en una pequeña región
que conocemos como astenosfera. Y es allí donde se producen la mayor cantidad de los accidentes. Para pasar a explicar lo que sucede en estas capas y accidentes, vamos a ver también cómo se deforma la Tierra. Empezamos entonces a trabajar el primer proceso interno conocido como diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Es el movimiento de las fuerzas convectivas de una dirección hacia otra. Y tenemos dos posibilidades. Algunos movimientos son horizontales y otros movimientos son verticales. Cuando el movimiento es horizontal, lo conocemos como movimientos orogénicos. Y cuando el movimiento es vertical, lo conocemos como movimientos epirogénicos. Ahora, no solamente se diferencian por el tipo de movimiento que realizan, sino también lo que ocasiona. Los movimientos epirogénicos tienden a generar la isostasia. ¿Qué cosa es la isostasia? Es el equilibrio que tiene la Tierra. Se sobreentiende que nosotros vivimos continuamente sismos, pero no en cada segundo, fracción de segundo, existen sismos, sino que hay momentos en que la Tierra se encuentra en calma. Esa calma se conoce como isostasia o equilibrio. Los movimientos verticales causan el equilibrio de la Tierra, mientras que los orogénicos desequilibran la Tierra, por lo tanto causan deformaciones. Si nosotros queremos precisar algunas formas de relieve que se generen por estos movimientos, encontramos, por ejemplo, en movimientos epirogénicos, los continentes. Cuando la masa continental es elevada en su totalidad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Tenemos también los tablazos, que son formas de relieve menores al tamaño continental, pero también tienen una crecida de manera llana en la superficie. Mientras que por la parte orogénica tenemos nosotros las montañas, depresiones y, en otras palabras, elevaciones y profundidades de la Tierra. Algunos se preguntarán, ¿cómo un movimiento horizontal puede formar una montaña si las montañas son elevaciones? Lo que sucede es que cuando la Tierra comienza a moverse de manera horizontal, tanto de derecha a izquierda o viceversa, hay partes del relieve en que generan una elevación. Eso es lo que nosotros conocemos como montaña, mientras que el continente es una elevación completa del relieve. Entonces ahí encontramos nosotros una pequeña diferencia. Continuando entonces, luego de haber analizado lo que vendría a ser el diastrofismo epirogénico y orogénico, nos vamos a dar cuenta sobre la teoría de las placas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos tres teorías que vamos a trabajar en la formación interna del relieve. Teorías. ¿Cuáles son las tres teorías? La primera es la teoría de la isostasia, que ya lo hemos podido trabajar. ¿En qué consistía? En que la Tierra tiene que generar un equilibrio. ¿Y cómo lográbamos ese equilibrio? Con los movimientos epirogénicos. La segunda teoría es una teoría más antigua. Nosotros la conocemos como la teoría de la deriva continental. ¿Qué nos decía la teoría de la deriva continental? Que antes de que se formaran los continentes, nosotros tendríamos dos grandes masas. ¿Cuáles eran esas dos masas? Pangea y Pantalacia. Pantalacia era la gran masa de agua, lo que nosotros conocemos como el mar u océano, y la Pangea es la gran proporción de tierra. Esta segunda teoría hablaba de que el equilibrio de la isostasia podía cambiarse cuando la Tierra se separaba de la porción del mar. Pero había un problema.
Esta de aquí nos explicaba solamente cómo se formaron los continentes, mas no nos explicaban cómo se formaban el relieve sobre cada uno de los continentes. Es por eso que en la actualidad nosotros manejamos una tercera teoría. Esa tercera teoría es de las placas tectónicas. ¿Qué nos dicen las placas tectónicas? Que en cada continente, en la parte de la astenosfera que ya vimos nosotros en el dibujo que estaba sobre el manto y debajo de la corteza, se mueven un conjunto de placas. ¿Cuáles son estos dos tipos de placas que vamos a encontrar siempre? Placas oceánicas y placas continentales. Obviamente, como su nombre lo indican, las placas oceánicas se encuentran en la superficie marítima y generalmente es allí donde se forman los tsunamis o maremotos. Y en las placas continentales son las que se encuentra la plataforma continental. ¿Dónde radica el problema de la teoría de las placas tectónicas? Que estas placas están siempre en movimiento, por lo tanto, llegan a juntarse o chocar cada una de ellas. Según cómo se dé este movimiento de las placas, vamos a generar también formas de relieve. Por ejemplo, cuando las placas se unifican, es decir, chocan, generan límites convergentes. En cambio, cuando las placas se separan, generan divergencia o movimientos divergentes. Ahora, nosotros vamos a notar que se pueden chocar diferentes tipos de placa. ¿Qué pasa si se une una placa oceánica más una continental? Como pasa en el caso del Perú. Se está uniendo la placa sudamericana y la placa de Nazca. En ese caso es una convergencia, pero como las dos placas son distintas, es una convergencia por subducción. En cambio, la cordillera Himalaya no se une, como la cordillera de los Andes, por una oceánica y una continental, sino se unen dos placas continentales. Por lo tanto, no le llamamos subducción, sino le llamamos nosotros obducción. ¿Entendemos hasta allí? Convergencia es se unen las placas. Si se unen dos placas diferentes es subducción. Si se unen dos placas iguales continentales es obducción. ¿Por qué no hablamos de unión de dos placas oceánicas? Porque generalmente las placas oceánicas se repelen, van a diferente dirección. En el caso de la divergencia no encontramos un sinónimo geográfico. Algunos le dicen que divergencia sería sinónimo de abducción, pero el término abducción es un término anatómico, por lo tanto simplemente lo dejamos que cuando las placas se separan es divergencia. En el caso de la convergencia y divergencia, por ejemplo, ¿no? Con convergencia formamos nosotros montañas, volcanes, por eso que en el caso del Perú nosotros pertenecemos al cinturón de fuego, porque estamos ubicados en una zona de convergencia, placa de Nazca con placa sudamericana. Y en el caso de la divergencia se forman más que todo dorsales. Entonces vamos a entender qué es una dorsal, qué es una fisura, qué es una fosa, para poder comprender mejor. En el caso del relieve submarino, tenemos nosotros las siguientes características. Vamos a encontrar lo que se conoce como plataforma continental, que no es nada más que el continente donde nosotros estamos. Si nos acercamos a la playa, casi siempre nosotros buscamos la orilla. Esa caída, que nosotros le decimos orilla, en función del relieve submarino, se conoce como el zócalo continental. Pero a todos nos ha pasado que a veces cuando vamos caminando ya dentro del océano, hay un momento en que sentimos que encontramos tierra firme, una llanura. A eso se le conoce como llanura abisal. Y es lo que genera un engaño cuando está en el océano. Uno piensa que puede seguir caminando, pero luego va a venir otra vez una caída. Esa caída nosotros la conocemos como talud. Es decir, durante todo el océano vamos a encontrar llanuras y caídas. Pero hay un momento en que encontramos la parte más profunda del océano. Eso se conoce como la fosa. La fosa es formada por
convergencia. Entonces uno puede decir, profesora, pero nosotros vemos aquí una profundidad y está separada, entonces sería divergencia. ¿Por qué es convergencia? Porque nosotros podemos encontrar que en el espacio de la fosa no siempre se encuentra esa abertura. Hay momentos en que vamos a encontrar que esa fosa se va a juntar. Al juntarse se está dando obviamente el proceso de la convergencia. Y entonces, ¿dónde está presente la divergencia en el relieve submarino? Nosotros nos vamos a dar cuenta que en algunos casos encontramos otras formas como pequeñas montañitas dentro del océano. Si nosotros estuviéramos en la superficie, a estas montañitas le llamaríamos cordillera. Como estamos debajo de la superficie, si estamos en el océano, estas cordilleras submarinas van a tener el nombre de dorsales. Entonces, estas dorsales son lo contrario a la fosa. La fosa se forma por convergencia, mientras que las dorsales se forman por divergencia. Para la fosa, las placas se unen. Para las dorsales, las fosas se separan. Ahora, eso no es lo único curioso que tienen las dorsales. Las dorsales generalmente son pequeñas montañitas que dentro de sí tienen magma. En otras palabras, son volcanes dentro del agua. Cuando a veces nosotros escuchamos que Hawái es una isla volcánica, es una elevación de una de las dorsales. O sea, una montaña de dorsal ha salido a la superficie. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos excavar dentro de Hawái, ¿qué encontraríamos adentro? Magma. Por eso le llaman islas volcánicas. Y como última parte de este primer bloque, nosotros ya hemos hablado de dorsales con divergencia, hemos hablado de fosas con convergencia. Por allí uno ha escuchado la palabra falla. Hay una película conocida como La Falla de San Andrés. Entonces, ¿qué es una falla? Son lugares donde no se forma ni se destruye ninguna corteza. En la convergencia, al unirse las placas, si se unen dos placas, ¿qué va a pasar? Va a haber una destrucción. Cuando se separan las placas, genera un nuevo relieve, por eso se forman montañas. En la falla no pasa eso, no se mueven de manera horizontal, sino el movimiento es de las placas de manera vertical. El horst es la parte de la placa que sube y el graben la parte que baja. Aquí no formamos ni generamos nada, pero sí hay tipos de falla. Esta es la falla clásica, la falla normal. Tenemos también la falla inversa, que es cuando en vez de subir el horst, el que sube es el graben. Tenemos también lo que serían fallas envolventes o circulares, que en vez de subir y bajar, generan una pequeña curva durante las fallas. Pero la falla más famosa, como San Andrés, es un tipo de falla llamada transformante. ¿Qué es la falla transformante? Es aquella falla que al moverse las placas de arriba para abajo se ven en el relieve. Por eso que nosotros podemos divisar en la película que no solamente sabemos que ahí está la falla de San Andrés, sino también podemos ver esa fisura ocasionada. Y además, como esta falla transformante se puede ver en la superficie, también durante o dentro de esa falla se pueden generar o provocar los sismos. Entonces, hasta ahí hemos terminado nosotros la primera parte. Haciendo un recuento sencillo, vemos que el relieve se forma por fuerzas internas y externas. En esta primera parte hemos analizado las fuerzas internas. El diastrofismo son fuerzas de movimiento horizontal y vertical. Cuando es horizontal, estamos hablando del movimiento orogénico. Cuando es vertical, del movimiento epirogénico. ¿Cuál de los dos genera la isostasia? La isostasia la genera el movimiento epirogénico. Luego hemos hablado también de las placas tectónicas. Cuando se juntan las placas se llama convergencia y cuando se separan se llama divergencia. Si se juntan dos placas continentales es abducción. Si se junta una placa oceánica con una continental
es subducción. La subducción y la abducción destruyen, porque la convergencia al juntarse genera destrucción, mientras que la divergencia, como se separa, genera un nuevo relieve. Si hablamos del mar, las montañas o cordillera submarina que tienen magma dentro de sí se conocen como dorsales, las aberturas más profundas del océano le llamamos fosas, y los lugares donde ni se junta ni se separa la placa, sino simplemente sube y baja, le llamamos falla. Y cuando la falla se puede ver en el relieve, se conoce como falla transformante.